Listo. Pues como comentamos, dentro del contenido temático del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, a nivel internacional tenemos nuestra recomendación de la OASI, anexo 19. Tenemos a nivel nacional nuestra norma oficial mexicana. Anexo 19 fue echado a andar en el 2013. Veamos nuestra norma oficial. Se echó a andar en el 2012, entonces vamos a la par conforme a los requisitos de la OASI. Aquí es importante resaltar lo siguiente, para poder identificar cualquier tipo de norma, específicamente de aviación, siempre va a aparecer para aspectos de aviación SCT-3. Con ese número 3 identificamos que son aspectos de aviación. ¿Qué vamos a identificar dentro de la norma? Vamos a identificar todo lo siguiente. Nosotros ya tenemos nuestro anexo, esta norma oficial como tal. Fue emitida el 7 de enero del 2013, fue trabajada a partir del 2012. Lógicamente en el 2013 pues fue cuando se publicó el anexo 19. Esta norma oficial establece las especificaciones del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, conocido como SMS, Safety Management System. Aquí nos dice, el 28 de noviembre del 2012, el subsecretario de Transporte, en este caso Felipe Duarte, dio a conocer esta norma oficial. Entonces aquí nos comenta, la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos establecen las atribuciones que se tienen en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de aviación y aeroportuaria, entre las cuales se encuentra expedir las normas oficiales. Entonces la SCT sabemos que es el organismo, en este caso ya cambió de nombre, es SIT, que establece todas las normas y todas las leyes en aviación. La Ley de Aviación Civil establece que los prestadores de servicio de transporte aéreo se deben adoptar las medidas necesarias para garantizar las condiciones máximas de seguridad de las aeronaves en su propia operación, a fin de proteger la integridad de los usuarios, así como sus bienes, así como la de terceros, para el cual atribuye la SCIT la facultad de exhibir los concesionarios y permisos del transporte, concesionarios y permisos y servicios aeroportuarios, aeropuertos y servicios auxiliares. Recordemos que a nivel país tenemos diferentes grupos, Grupo Azur, Grupo Pacífico, y en México pues ya tenemos otros dos grupos nuevos, el grupo de aeroportuario. Entonces aquí pues faltaría anexarlos. A los permisionarios y talleres aeronáuticos, la Ley de Aviación Civil señala que la navegación civil en el espacio aéreo sobre territorio nacional nos obliga a cumplir, en este caso, esta norma. Esta norma surge a partir de los anexos ya mencionados previamente. De antemano nosotros sabemos que el anexo 19 nos comentó que fue hecho a partir de otros anexos y entonces lógicamente pues esta norma hace el mismo comentario, que utilizó el anexo 1, 6, 8, 11 y 14 para crear esta norma como tal. Las operaciones aeronáuticas deben de regularse de forma estricta, oportuna, mediante las normas oficiales mexicanas de aplicación obligatoria. Recordemos, dentro de la política de Estado, la política del Programa de Seguridad Estatal de Seguridad Operacional nos dice que el Estado debe de tener sus respectivas normas para el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad. Entonces el país como tal está cumpliendo a través de esta norma los requisitos que está pidiendo la OASI, el Organismo Internacional de Aviación Civil, perteneciente a la ONU. Al disponer de una norma que establezca las especificaciones del sistema de gestión de seguridad operacional, se van a beneficiar los concesionarios, permisionarios de transporte aéreo y servicio público, aeropuertos, ASA, los permisionarios de talleres aeronáuticos, las organizaciones responsables del diseño tipo y organizaciones responsables de la fabricación. Aquí es importante resaltar lo siguiente. Tenemos en México dos tipos de industria, la industria de la aviación y la industria aeronáutica. Hay que marcar esa pequeña gran diferencia. La aviación es cómo trabajan las operaciones aeronáuticas, en este caso las aerolíneas, los aeropuertos
Y la aeronáutica es la construcción y en este caso diseño y manufactura de aeronaves. Entonces son dos aspectos. Menciona que esta norma va a ser aplicable para ambos, para la aviación y para la aeronáutica. También nos dice que esta norma va a aplicar a los centros de adiestramiento, centros de capacitación que cuenten con aeronaves. Sabemos que muchas escuelas tienen aeronaves. Estas aeronaves se utilizan para capacitar a nuevos pilotos. Entonces esta norma también va a aplicar para ellos. Y los operadores aéreos de aeronaves de estados distintas a las militares, pues hay que analizar ahí ciertos aspectos. Análisis, evaluación y mitigación de peligros mediante la gestión de riesgo, lo que ya conocemos. Esta norma fue hecha para el SMS. Tenemos nuestro respectivo fundamento legal, lógicamente ya tenemos esa estructura. En esta época, en el 2012, pues a partir de la emisión, dan 60 días naturales para hacer comentarios. Si no hay comentarios, pues ya queda en efecto. Una vez concluido el mencionado plazo de la consulta, pues ya entra en aplicación. Entonces recordemos, pues la norma como tal fue creada por diferentes organismos. La norma 004 SST3 del 2012 se realizó por medio de la Secretaría de Comunicaciones, la Dirección General de Aeronáutica Civil, antiguamente ahora es AFAC, CENIAM, Instituto Mexicano del Transporte, la Procuraduría, ASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Dirección General de Servicios Aéreos, la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos, la Asociación Mexicana de Centros de Formación y Capacitación y Adiestramiento de Aviación, la Cámara Nacional de Aerotransportes, el Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, la Federación y Asociación de Pilotos y Propietarios de Aviones Agrícolas, la Federación Mexicana de Pilotos y Propietarios de Aeronaves, ABC Aerolíneas, Aeroenlaces Nacionales, que es Viva y Volaris, el Centro de Servicios AVEMEX. Entonces todos ellos colaboraron para la integración de esta norma, la norma 064 SST, que habla de lo que es el concepto de SMS. Dentro de esta norma, pues tenemos el índice, que es lo que va a desarrollar esta norma, el objetivo para que se va a aplicar, las referencias, de donde sí obtuvimos esa información, las definiciones, que hasta cierto punto ya conocemos, las disposiciones generales, el concepto del sistema de gestión de seguridad, los componentes, elementos, los grados de concordancia y, lógicamente, una bibliografía, ciertas observaciones y unos apéndices que habla del contenido del manual SMS, el plan de implementación EMS y lo que es el reporte voluntario. Recordemos que estos puntos son importantes. Nosotros como empresa de aviación, empresa de aeronáutica, pues forzadamente, debido a esta norma y debido al anexo 19, debemos de tener nuestro manual SMS. Entonces, si en algún momento desconocemos qué debemos de poner en ese manual, pues ya aquí tenemos la guía en el apéndice alfa. Ahí va a aparecer todo lo que tiene que traer nuestro manual. De hecho, es el último tema de nuestro curso, todo lo que debe de venir en el manual. ¿Cómo voy a implementar ese manual? Que es el plan de implementación. Recordemos que a nivel internacional, la OASI, a través del Programa Estatal de Seguridad, nos dice que echemos a andar un plan de implementación. Y también, lógicamente, nosotros para tener estadísticos, pues necesitamos reportes. Para poder crear esa biblioteca, necesito tener una forma de adquisición de datos. Entonces, aquí nos dice el apéndice C, ¿cómo podemos crear un reporte voluntario de seguridad operacional? Alguien que identifique algo diario, algo que sea sospechoso, que desde su punto de vista afecta a la seguridad operacional, pues puede hacer su reporte voluntario. Recordemos, este reporte lo puede hacer cualquier persona, hasta el personal de limpieza, hasta el propio director de la propia empresa. Entonces es importante. Los reportes no deben de ser punitivos, van a ser hasta cierto punto confidenciales. Todos estos reportes deben de ser analizados por el área de seguridad para que el área de seguridad lleve su estadístico, su biblioteca, y a su vez atienda y analice por medio de la matriz de riesgo qué reportes deben de ser atendidos de forma oportuna a partir del estado en el que nos encontremos. Recordemos que podemos estar en un estado tolerable o en un estado de riesgo no tolerable.
¿Cuál es el objetivo de aplicación de esta norma? Pues ya lo conocemos, aquí nos lo explica en este parrafito. El objetivo de la norma oficial mexicana, norma 064, es establecer las especificaciones del sistema de gestión de seguridad operacional para los concesionarios permisionarios del transporte aéreo. En otras palabras, a todos los que se dedican a aviación aeronáutica en México, organizaciones responsables de fabricación de aeronaves, ya lo comentamos, los centros de formación, adiestramiento que cuenten con aeronaves. Entonces, su objetivo es aplicarlo en todos estos entes. ¿Qué referencias? Pues aquí nos dice que ya no tenemos otras normas que sean parecidas. Al final de cuentas reconocemos a nivel internacional lo siguiente: si en México no existe una norma o una ley que haga cumplir algo, tenemos que aplicar lo que es el concepto de supletoriedad. El concepto de supletoriedad, debido a que México pertenece a diferentes agrupaciones, conocemos el Tratado de Libre Comercio, y en este caso en el aspecto de aviación, México pertenece y es miembro de la OASI. Si en dado caso que no apareciera a nivel nacional una ley, una norma que determine ciertos parámetros en aviación, pues tenemos que saltarnos a la ley internacional. En este caso tenemos que buscar los documentos de la OASI, los docs, o en su defecto los anexos de aviación, ¿sale? Definiciones, pues lógicamente ya mencionamos muchas definiciones, ya vimos el tema de conceptos. Es importante en el SMS tener siempre presente qué es accidente, qué es análisis de faltantes, auditorías de seguridad operacional, concepto de autoridad aeronáutica, concepto de concesionario, concepto de consecuencia. Este es un concepto importante. Hace poco tuve la oportunidad de estar con un grupo de especialistas de seguridad, pero en el aspecto de security. Estuve en una capacitación con la TCA. La TCA comentó algo importante. Analizamos los riesgos, los peligros y hasta cierto punto en algunos países no vemos las consecuencias. Ahorita hicieron un comentario muy importante. Una vez que pase un riesgo o pase inevitablemente un accidente o un incidente, podemos tener consecuencias que no son reversibles. En el caso específico, en el curso que yo estaba tomando era para actos de interferencia ilícita. En este caso comentó el instructor, si en México se aplicara un acto terrorista en un punto altamente turístico, tocamos madera, vamos a tener consecuencias irreversibles. Y eso es obvio, ¿no? Esperemos que nunca llegue a pasar, tocamos madera. Entonces pasa lo mismo para el sistema de gestión de seguridad. Si una aerolínea llega a tener un accidente catastrófico, su consecuencia puede ser irreversible. ¿A qué me refiero? Lógicamente los pasajeros van a dejar de volar. Prácticamente casi la empresa quedaría fuera. Entonces, esto es importante a resaltar. ¿Qué es el concepto de consecuencia? El posible resultado de un peligro, ¿sale? Pero puede que esas consecuencias sean irreversibles. O sea, yo ya tuve ese peligro, ya entré en riesgo y me pasó el accidente. Fue un accidente catastrófico, entonces ya tengo una consecuencia mayor. El pasaje ya no quiere volar conmigo, ¿sale? La empresa pues entra en quiebra y desaparece. Este es un punto importante. Dentro de los conceptos también tenemos que hablar del daño, disposiciones aplicables. Ahí vamos a tener todos los conceptos. También mencionamos que el principal responsable de la política de seguridad pues es el ejecutivo, ¿no? El propio director de la empresa es el que tiene que firmar esa política de seguridad. Encuesta de seguridad operacional, evaluación de seguridad operacional, son varios conceptos que de cierta forma ya conocemos. Ahorita más adelante vamos a entrar al punto del factor humano y vamos a hablar de lo que es el hardware, el software, etc. Mencionamos también el concepto de incidente grande. Ahí vamos a encontrar en esta parte de la norma los conceptos.
Entonces es importante. Ya cuando entremos a la matriz de riesgo, pues también vamos a ver el concepto de probabilidad. La probabilidad es la posibilidad de que el evento o condición insegura pueda ocurrir. Ahí debemos de tener cuidado, porque puede que el evento sea muy poco probable, pero puede que este evento, en dado caso de que llegara a pasar, sea altamente catastrófico. Un ejemplo, derrame de combustible. Tal vez si empezamos a analizar dentro de la probabilidad, y así nos lo expresaron, ¿no?, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A ver, ¿cuántas operaciones tienes diarias? ¿Y cuántos derrames te gustan que por el día vas a tener? ¿O por semana? A lo mejor por semana vas a tener uno, y si tú multiplicas 900 operaciones diarias por 7 días y lo divides, pues ¿qué probabilidad tienes? Pues es casi improbable, o sea, sí. Pero ¿qué va a pasar en dado caso de que este derrame de combustible prácticamente empiece a reaccionar este combustible, la turbocina? La turbocina es difícil de encenderla, pero una vez encendida es difícil apagarla. Entonces va a generar un daño altamente catastrófico. Entonces esto es importante considerarlo, ¿sale? También es importante, lo que mencionamos, hacer simulacros. Uno de los simulacros importantes que se recomiendan en los aeropuertos, por recomendación de la OASI, por recomendación de la Autoridad Aeronáutica, es la capacidad de reacción que va a tener el CEI o el CREI, según dependiendo del aeropuerto, ¿no? Es el Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios, o lo que es el Servicios de Ayuda de Extinción de Incendios, ¿vale? Entonces, ahí debemos de analizar, hacer pruebas, qué capacidad de reacción debe de tener. Hay parámetros ya establecidos en aspecto de tiempo. Entonces debemos de analizar qué tan probable puede ser el evento y qué tan catastrófico puede ser este evento. Lógicamente, con estos dos parámetros yo voy a entrar a mi matriz de riesgo, ¿vale? Hay algunos otros conceptos como riesgo, el concepto de peligro, seguridad operacional, sistema de gestión de seguridad, software, disposiciones generales. Ahí vienen todos los conceptos que pudiéramos encontrar. Ya, aquí nos comenta: todo proveedor de servicio que implemente un sistema de gestión de seguridad dentro de su organización debe asegurarse que esté integrado por los siguientes componentes y elementos de conformidad con lo establecido con la presente norma. Entonces, ¿qué debo de tener? Pues primero, debo de tener una política, objetivos de la seguridad operacional. Lógicamente, esta política va a estar firmada por el director de la empresa. Debe de haber responsabilidad y compromiso del ejecutivo responsable. El director debe tener ese compromiso para echar a andar esta política de seguridad operacional. Esta estructura debe de manejar, lógicamente, un esquema para la operación en el aspecto de seguridad operacional. Tenemos al ejecutivo responsable, pero él debe de delegar el trabajo a un especialista de seguridad operacional. Debemos de aplicar un plan de implementación, o sea, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cuál va a ser la estrategia para echar a andar el SMS? Un plan de respuesta a la emergencia, una documentación del SMS. Yo, como voy a archivar todos esos eventos, debo de generar una base de datos, ya lo comentamos. Punto B, gestión de riesgo de la seguridad operacional. Yo, ¿cómo voy a identificar los peligros? Yo, ¿cómo voy a analizar, cómo voy a evaluar y cómo voy a mitigar el riesgo? Lógicamente, hace rato los comentamos, para identificar los peligros, pues debe de haber un sistema de reportes voluntarios. Entonces, a partir de los reportes que me están mandando, yo voy a identificar si es un peligro, voy a identificar si yo ya estoy en riesgo. Debemos de tener una garantía de la seguridad operacional. Yo debo de tener supervisores y medición de desempeño de la seguridad operacional. Supongamos, a lo mejor yo soy el director del aeropuerto, ¿no? Y yo voy a implementar mi sistema de gestión de seguridad operacional. Entonces, pues voy a ser responsable a un director de SMS, ¿sale? Él, a su vez,
debe de garantizar la seguridad. En el aeropuerto, pues yo voy a tener un lado aire, que es donde tenemos las calles de rodaje, las pistas, y voy a tener un lado tierra, que es donde está la terminal aérea y lo que es las bandas de equipaje, ¿sale? Entonces, yo debo de analizar cómo voy a llevar a cabo esa supervisión. Pues un ejemplo claro, dentro de la estructura de un aeropuerto, pues debo de poner personal que se llama Óscares. Los Óscares son los que se van a encargar de supervisar el área tierra, la terminal del aeropuerto. A su vez ellos van a trabajar con los sierras, que son los de seguridad. Por otra parte, también voy a tener otro personal que va a hacer supervisión, pero ahora del lado aire, en pistas, en calles de rodaje, en todas las plataformas. Entonces voy a tener ahora mi personal conocido como néctares. Entonces los néctares supervisan lado aire, los óscares supervisan el lado tierra, y los sierras son los especialistas, en este caso, de los filtros de seguridad y en todo el edificio terminal, personal de seguridad. Entonces yo debo de garantizar, por medio de esta estructura, que se está cumpliendo la seguridad operacional. Entonces yo ya puse un ejemplo, esa sería una forma en que yo voy a supervisar. Debo de generar esa gestión de cambio, ¿sale? Lógicamente debo de inculcar, debo de exigir a todos mis miembros un curso de SMS. Lógicamente, pues si no los tienen, pues en primera no van a tener los conceptos, no van a saber qué tienen que aplicar y inevitablemente va a ser difícil que echen a andar una cultura de seguridad operacional. Dentro de mis primeros estándares, pues debo de hacer una mejora continua. Recordemos, la mejora continua es ir analizando, ir cuantificando los eventos que yo voy a tener e ir reduciendo esa cantidad de eventos. Debo de tener la promoción de seguridad operacional. Ok, una cosa es darles capacitación y otra cosa es que todos estén enterados que voy a echar a andar el programa SMS. Lógicamente, ¿cómo voy a promocionar? Pues con la capacitación. Pero también tengo que aplicar adiestramiento, que son dos cosas distintas. En materia de seguridad operacional, debo de capacitar de forma específica y de forma general. Debo dar capacitación al personal Néctar, al personal Óscar, al personal Sierra. Debo de capacitar, si yo soy una aerolínea, debo de capacitar a mantenimiento, debo de capacitar a pilotos, debo de capacitar a trabajadores generales, debo de capacitar a ingenieros, debo de tener comunicación de la información de la seguridad operacional. ¿A qué me refiero? Si yo ya tuve un evento, señores, hicimos un cálculo erróneo de velocidades características y eso provocó que el avión se dañara en pleno despegue, entonces vamos a comunicarlo a todo el personal, específicamente a aquellos que cometieron el error. ¿Para qué? Para que lo tengan presente y no vuelva a pasar. Vamos a volver a capacitar, vamos a volver a adiestrar, según sea el caso, y vamos a corregir eso que ya tenemos mal. Hay que informar a través de trípticos, a través de slicers, de cualquier forma debemos informar a nuestro personal que ya tuvimos un evento y debemos de contrarrestar esos aspectos. Hay que promover la seguridad operacional. Dentro de los componentes, el punto 6, lógicamente vamos a tener nuestra política y lógicamente el ejecutivo, que es el que firma la política, es el responsable de llevar a cabo esta política. Entonces aquí nos comenta, los proveedores de servicio deben identificar al ejecutivo responsable. Prácticamente es el director general, aquí nos lo comenta, dentro de su organización. O el presidente, el que tiene el mayor cargo dentro, o el propietario, ¿sale? El que tenga mayor cargo de la empresa, él es el responsable. Para tomar las decisiones autónomas sobre las cuestiones de los recursos humanos, recursos financieros, responsabilidad directa de la conducción de los asuntos de la organización en el aspecto operativo, actividades aéreas, sobre los asuntos de seguridad operacional independientemente de las funciones del SMS. Recordemos que como él es el mero jefe, el director, el propietario, pues él va a tener facilidad para esas tomas de decisiones en los diferentes aspectos humanos, financieros, etcétera. Esto es importante. La responsabilidad del director o del ejecutivo responsable no debe de verse afectada por la asignación de la gestión, ya que esta responsabilidad debe de ser conservada siempre por el ejecutivo responsable.
¿sale? Entonces, el ejecutivo responsable debe de ser netamente el responsable de la propia empresa y en aspecto de seguridad. Aquí debemos de analizar y hasta cierto punto tenemos un grado de vulnerabilidad. Muchas veces usamos esa filosofía, pues para ser dueños de un negocio, pues a veces tenemos que ser parte del proceso, ¿no? ¿A qué me refiero? Muchas veces se ha presentado que pues, los pilotos pues, son de alta adquisición, de cierta forma, algunos son dueños de las propias empresas. Esto nos mete en un dilema en el aspecto conflicto de interés. Recordemos, el ejecutivo va a tomar esas decisiones en recursos financieros. Y si ese ejecutivo está realizando un aspecto operativo, ¿a qué me refiero? Él anda volando y hasta cierto punto tiene un dilema para hacer uso de ciertos recursos, pues lógicamente como buen ejecutivo administrador económico, en algunos casos va a estar en dilemas. Y lo vamos a ver más adelante. Aquí aparece el conocido, hablamos que las máquinas, pues 2024 casi no fallan. Los principales culpables de los accidentes aéreos, pues son normalmente pues el factor humano, y dentro del factor humano el principal responsable de los accidentes aéreos es el nivel gerencial, el ejecutivo, ¿sale? Ahí es importante en aspectos financieros, en ocasiones se cuida la economía y más aún por el estatus a nivel mundial que tenemos, pero nunca puede estar los recursos financieros por encima de la seguridad operacional, ¿sale? Y lo comentamos hace rato, la seguridad operacional en su grado más vulnerable, pues nos va a provocar ciertas consecuencias que son irreversibles. Entonces eso es importante, lo vamos a ver más adelante en una aplicación de teoría del caso. Dos aplicaciones de teoría del caso. Los proveedores de servicio deben de elaborar y desarrollar una declaración formalizada, o sea, así como estamos diciendo que el ejecutivo, el director va a ser responsable, pues lo debemos de hacer en el escrito y que él firme. Y esa declaración debe de exhibirse ante todo el mundo, ¿sale? ¿Qué obligaciones va a tener? Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos en materia de seguridad operacional. Observar y garantizar la concordancia de la propia norma. Proveer los recursos humanos y financieros necesarios para implementar y mantener esta política. Asegurar que esta política sea comprendida, implementada y mantenida en todos los niveles de la organización. Implementar el SMS. Establecer un proceso de mejora continua en el nivel de seguridad operacional de la propia organización. Llevar a cabo la gestión de riesgos de seguridad operacional, alentar a la cultura del reporte confidencial para que los empleados comuniquen la presencia de problemas de seguridad operacional. Los reportes voluntarios confidenciales serán clasificados como reserva en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y no podrán ser utilizados como elementos de juicio en procedimientos sancionadores, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de verificación que los términos de la propia ley ejerza la Secretaría. Ya lo comentamos, el SMS va a ser no punitivo. Ya con esta norma, en este párrafo, vamos a mencionarlo en el punto 6 de la norma, párrafo tal, establece que no se va a utilizar para procesos judiciales, no debe de ser punitivo. Dichos compromisos deben de ser analizados periódicamente por el ejecutivo responsable de la propia organización o por quien designe, con la finalidad de que estos siempre se encuentren vigentes. Los proveedores de servicio deben de establecer sus objetivos de seguridad operacional en términos de sus indicadores y metas de desempeño de seguridad operacional. Prácticamente el director es el encargado de todo el SMS, ¿sale? Además de su chamba, pues también tiene que encargarse de esto.
Dentro de la estructura organizacional del SMS, vamos a tener responsabilidades. Todo proveedor de servicio debe designar dentro de su estructura organizacional un área de seguridad operacional, era lo que yo les comentaba. Tenemos que tener esa área de seguridad, donde se cumpla lo siguiente. Aquí ya esta norma nos está dando indirectamente las funciones que se deben de cumplir en el Departamento de Seguridad. Asegurar que se establezcan los procesos necesarios para implementar y mantener efectivo el SMS. Asegurar que el ejecutivo responsable esté informado del desempeño del SMS y de su organización, de cualquier necesidad o requerimiento para su mejora. Él debe de reportarle, jefe, director, pues necesitamos aplicar un nuevo sistema al avión para garantizar la seguridad, ¿sale? Entonces ahí esa es parte de sus funciones del director de seguridad. Asegurar la promoción de la propia seguridad a toda la organización. Definir los deberes y funciones responsables en materia de seguridad. Administrar el plan de implementación del SMS. Facilitar la identificación de peligros y análisis de gestión de riesgo. Monitorear que se lleve a cabo las acciones de mitigación. Proveer al ejecutivo responsable reportes periódicos sobre el desempeño de la seguridad operacional de la organización. Recordemos, en el área de seguridad van a llegar todos esos reportes y el área de seguridad debe de empezar a analizar entre todos esos reportes cuáles entramos en cierto grado de peligro. Lógicamente, de todos los reportes, pues solamente va a dar parte al ejecutivo responsable de esos reportes que sí estén afectando en la propia operación. Recordemos, en los reportes vamos a tener todo tipo de reportes, ¿no? De hecho, hasta cierto punto va a haber reportes que no sean necesarios mencionar, pero hay que diseminar entre los reportes que se van a entregar al ejecutivo. Debo de mantener los registros y la documentación de seguridad operacional referente a cada una de las fases que integran el plan de implementación, la cual se especifica en el apéndice bravo de la normativa de la presente norma. O sea, yo debo de guardar todos esos registros. Debo de planificar y organizar la capacitación y entrenamiento en materia de seguridad operacional de todo el personal de la organización involucrado. Entonces, en esta área, el director de seguridad es el que debe de planear cada cuándo deben de tomar sus respectivos cursos específicos y cursos generales de SMS. Debo de proveer asesoramiento sobre asuntos de seguridad operacional. Debo de contar, esto es importante, si yo ya tuve un evento, debo de asesorar sobre ese evento para que no vuelva a pasar. Debo de contar con un formato para conocer la ocurrencia de los eventos que puedan poner en riesgo la seguridad de las operaciones o actividades áreas de sus organizaciones que de manera enunciativa y no limitativa contenga lo siguiente. En el reporte pues debe de haber nombre de la organización, fecha del reporte, correo electrónico, lugar y fecha del evento, descripción del peligro, riesgo posible o causa y posible acceso. Entonces aquí nos dice, si nosotros vamos a hacer un formato de reporte, ¿qué es lo que se debe de preguntar en ese formato de reporte? El titular del área de seguridad operacional designado, quien debe de fungir como responsable del desarrollo y mantenimiento eficaz del SMS de la organización, debe de cumplir con los siguientes criterios de la selección. Lógicamente, el director del SMS debe de tener experiencia, ¿sale? Antecedentes técnicos para comprender los sistemas que son necesarios en la propia operación. O sea, mínimo debe de conocer las operaciones. Debe de tener habilidad interpersonales. Debe de tener competencia analítica y resolución de problemas. Debe de tener competencias de gestión de proyectos y debe de tener habilidades de comunicación oral y escrita. También debe de tener competencias en gestión de la calidad en mejora continua. Entonces ahí tenemos muchos perfiles que pueden cubrir todos estos aspectos a considerar. Entonces recordemos, si en algún momento de su vida ustedes van a ser inspeccionados por la autoridad aeronáutica, va a agarrar estos puntos en la norma y va a llegar y va a decir, a ver, pásame el director del SMS, pásame su currículum y va a empezar a analizar. ¿Cumple estas expectativas?
ahí lo va a verificar. También hace rato lo comentamos, pásame tu formato y va a analizar si en el formato aparecen estos aspectos, ¿no? A ver, dentro de la política, pues va a analizar todos estos puntos. Entonces ya tienen prácticamente una guía para cualquier tipo de inspección. Entonces, estas serían las características que debe de cumplir el director de seguridad. Los proveedores de servicio deben formar dentro de su estructura organizacional la Junta de Control de Seguridad Operacional. Y esta junta debe de cumplir lo siguiente: supervisar el desempeño de la seguridad operacional en relación con la política y objetivos de seguridad. Debe de empatarse la política con lo que se está realizando efectivamente. La eficacia del plan de implementación del SMS. Yo ya tengo un plan para echarlo a andar, entonces hay que ver qué tan eficaz es este plan, ¿vale? La eficacia de la supervisión de la seguridad de las operaciones subcontratadas, que toda medida de mitigación se adopte en forma oportuna. La efectividad de los procesos de gestión de seguridad operacional, asegurar que se le asignen los recursos y la capacitación adecuadas para lograr la propia seguridad. Entonces aquí es importante, si nosotros ya tuvimos un evento, debemos de garantizar estos aspectos en nuestra propia política. Impartir directivas de estrategia al Grupo de Acción de Seguridad Operacional cuando esté establecido. La Junta de Control debe de ser presidida por el Ejecutivo responsable e integrada por los responsables, los departamentos involucrados en la implementación del SMS. El responsable del área de seguridad operacional debe participar como secretario de conformidad en el numeral 4.2 de la presente norma oficial mexicana. Cuando se considere necesario el tamaño de la organización lo amerite, se debe de construir un grupo de acción de seguridad operacional conformado por el personal designado por la Junta de Control. El responsable del área de seguridad operacional debe de participar como asesor en este grupo, si la empresa es muy grande, ¿no? El plan de implementación. Yo como voy a echar a andar, ya sé que la norma me dice que debo de tener un plan de implementación. Los proveedores de servicio deben de desarrollar, implementar y mantener un plan de implementación SMS debidamente evaluado y firmado por el ejecutivo responsable, dentro de la cual se debe dar a conocer de manera detallada y realista la estrategia que se debe de seguir en la organización para llevar a cabo la gestión de seguridad operacional, con el que se asegure que se cumplan con sus necesidades en esta materia. El plan de implementación, aquí está. Si nosotros no sabemos qué debe de traer este plan de implementación, esto es todo lo que debe de traer ese plan de implementación. Debe de traer la política de seguridad operacional, lógicamente firmada por el director, planificación de la seguridad operacional, objetivos y metas, descripción del sistema, análisis faltante, componente del SMS, roles y responsabilidades de seguridad operacional, política de reportes de seguridad operacional, medios para la implementación de empleados, entrenamiento de seguridad operacional, comunicación de la seguridad operacional, medición de desempeño de la seguridad operacional. Todos estos puntos deben de estar en el plan de implementación del SMS. Igual, estos puntos van a ser verificados. Van a ser verificados dentro de cualquier tipo de verificación o supervisión, ¿vale? ¿Qué más vamos a tener? Los proveedores de servicio, como parte del desarrollo del plan de implementación SMS, y para asegurar que las propuestas y tomas de decisiones de su organización sean adecuadas y coordinadas, deben de efectuar una descripción de su sistema o entorno aeronáutico, en el que realicen y lleven a cabo sus propias operaciones. Recordemos, no es lo mismo volar en México que volar en Europa, o que volar en Sudamérica o volar en Asia, ¿sale? Las interacciones de su sistema con otros sistemas en el entorno aeronáutico. Recordemos, tan solo si nosotros queremos entrar al espacio aéreo asiático, pues debemos de hacer una conversión de unidades. Tan solo debemos de reportar, en vez de que reportemos que vamos volando a 30,000 pies, pues tenemos que hacer la conversión adecuada y reportarla ahora en metros. Entonces ahí es importante, se deben de hacer todas las interacciones
en función al entorno aeronáutico que tú vayas a trabajar. Las funciones del sistema, las consideraciones de desempeño humano, debemos de analizar cómo está trabajando nuestro personal, las componentes hardware, las componentes software, entonces todo lo que tenemos tangible, todo lo que tenemos intangible para el desarrollo de nuestras actividades, el medio ambiente operacional, cuál es nuestro entorno de trabajo, los productos y servicios contratados o adquiridos, debemos de analizar que estén certificados estos productos a nivel nacional y a nivel internacional. Los proveedores de servicio como parte del desarrollo deben de implementar el SMS, deben de hacer un análisis de faltante, es decir, un análisis para identificar cuáles componentes y elementos del SMS están actualmente incorporados y funcionando en su organización y qué me falta, o sea, qué llevo y qué me falta. Y deben de ser agregados en dado caso de que falte. Estos son hasta el punto 6 lo que debemos de manejar dentro de nuestra norma oficial. Si nosotros vemos como tal, si utilizamos como guía esta norma, pues vamos a atacar prácticamente todo lo que necesitamos dentro de nuestros fundamentos del sistema de gestión de calidad. No sé si hasta este punto tengan alguna duda.